Johnny Peralta de Seguridad y Prosperidad, a quien le agradecemos la puntualidad. Candidato, muy buenos días, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, también a Radio Cutibalú por este importante espacio que dan para que los candidatos puedan exponer sus propuestas. No solamente el tema son paneles, paredes pintadas, sino las propuestas, que es lo que la población espera. Y un saludo a todo mi querido pueblo de Piura. Por respeto al público y por respeto también al candidato que ha llegado puntualmente, vamos a empezar este debate a pesar de que el otro candidato todavía se encuentra ausente y lo seguimos esperando aquí en la cabina de Radio Cutibalú. Para explicar un poco la mecánica del debate, ya algunos la conocerán, pero no está de más recordarlo. El debate está dividido en 4 bloques. Los 4 temas son: 1. Pacto por la gobernabilidad; 2. Reconstrucción; 3. Brechas de género; y 4. Equipo de gestión y próximos funcionarios. Cada candidato tiene un tiempo de 3 minutos para exponer sus ideas sobre cada tema en cada bloque y la posibilidad de responder a una pregunta del otro candidato por una réplica por un tiempo de 2 minutos como réplica. Así, cada candidato entonces suma unos 5 minutos aproximadamente por cada tema. Y al final de todo el debate tiene la posibilidad de dirigirse a su público por el lapso de 1 minuto. En esta oportunidad, evidentemente, como el otro candidato se encuentra ausente, vamos a empezar con el primer tema, pacto por la gobernabilidad, y tiene el candidato Johnny Peralta 5 minutos para exponer sobre este tema. Adelante. Bueno, en principio quiero decir que el pacto de gobernabilidad es un documento importante, más que un documento, un compromiso de los candidatos y principalmente de quien gane y va a gobernar, en donde se establecen una serie de compromisos, principalmente en materia institucional, económica, social, y establecer las metas, los objetivos y cuantificarlas, que es lo que los gobernantes no hacen. Los gobernantes, cuando hacen su balance de gestión, solamente dicen: he gastado el 90% del presupuesto. No, señor. ¿Cuánto recibió usted el indicador de desnutrición crónica? ¿En cuánto lo ha bajado o lo ha subido? ¿En cuánto la anemia? ¿En cuánto se ha reducido? Los indicadores de educación, así. Entonces, ese pacto nos ayuda a mejorar las condiciones de vida, porque lo que un gobernante debe buscar es mejorar la calidad de vida de las personas, mejorar las condiciones de vida. Es algo que los candidatos y los gobernantes a veces no saben, y en base a eso uno tiene que distribuir los recursos escasos de un presupuesto, que en promedio en la región está en 350 a 400 millones, pero hay que priorizar. Por ejemplo, nosotros hemos decidido destinar el 70% del presupuesto para la salud y la educación. En el primer año nosotros tenemos que mejorar el servicio de salud, 0 colas. Ya no queremos ver esas imágenes de gente desde las 2 de la tarde durmiendo en cartones para buscar una cita. Vamos a aplicar la tecnología para que las citas sean importantes, para que las historias clínicas estén conectadas en internet, y vamos a aplicar la telemedicina, que es la tecnología para que, por ejemplo, Ayabaque y Huancabamba, que no hay especialistas, puedan ser atendidas mediante este mecanismo tecnológico con especialistas desde el Hospital Santa Rosa, y así ir mejorando las situaciones de salud. Y en educación, bueno, también tenemos propuestas para mejorar los indicadores de educación que están muy bajos. O sea, aquí en Piura, 3 de cada 10 niños solamente pueden resolver un problema matemático. 5 de cada 10 niños solamente entienden lo que leen, y 1 de cada 10 niños solamente conoce de temas de ciencias. Entonces, hemos empeorado los indicadores. Este gobernador se comprometió y dijo: si yo no bajo la desnutrición infantil de 21,5 a 10%, entonces mi gobierno ha fracasado. Su gobierno ha fracasado, porque la desnutrición crónica no solamente ha bajado, sino que se ha incrementado. Entonces, esos son los compromisos que el candidato tiene que hacer, y lo primero que nosotros vamos a hacer cuando ganemos es reunirnos con todos los candidatos, con todos los sectores productivos, económicos, sociales, para reactualizar el plan, y ese plan que sea consensuado a largo plazo, para que vayamos cada gobernante, que tiene cada 4 años, ir cumpliendo, pero con compromisos asumidos por todos, fortalecer la institucionalidad. Mira lo que ha pasado con el sector de educación, en donde se ha plagado de corrupción, y aquí yo anuncio
que iniciado el gobierno vamos a declarar en reorganización el sector educación en materia administrativa, para que estos corruptos que llegaron con esta gestión se vayan, limpiar y separar la paja del trigo, porque también hay buenos trabajadores que deben quedarse, ¿no? Para que nuestros oyentes y los que nos siguen también a través de nuestro Facebook, al no estar el otro candidato presente, esto de alguna manera se convierte más en una exposición de ideas del candidato, en este caso Johnny Peralta, de Seguridad y Prosperidad. Usted nos puede dejar sus comentarios sobre lo que el candidato comenta o sobre lo que usted considere pertinente. Vamos a ir una breve pausa, son las 9 de la mañana con 11 minutos y volvemos en esta en Cutibalú Electoral. Elecciones regionales y municipales 2018. Son las 9 de la mañana con 13 minutos. Seguimos esperando al candidato José Feria de Avanza País. Mientras tanto, continuamos con la exposición de ideas del candidato Johnny Peralta y pasamos ya al tema de reconstrucción. Tiene 5 minutos el candidato Johnny Peralta para exponer sobre este tema. Adelante. Sobre el tema de la reconstrucción, eso se inició mal, porque se copió el modelo de Chile y de Ecuador, que tuvieron problemas similares, pero ahí hubieron temblores, terremotos, pero se empezó mal porque se centralizó las decisiones. Los alcaldes y los gobernadores lo único que podían hacer era dar sugerencias, pero quien aprobaba es esa famosa autoridad de la reconstrucción, cuando ha tenido que ser esto descentralizado. Está bien, tiene que haber un plan único, pero en base al diseño, a la elaboración de las regiones, de la participación de los afectados, de la sociedad civil, de los gremios, de la población afectada. De tal forma que ahora las autoridades tienen que ir a rogar para que les den presupuesto. Y eso también hay actos de corrupción. Miran los millones que se han gastado en el encauzamiento del río. Millones, antes del borde del río, cerca de 212 millones, y después cerca de 400 millones. Entonces, hay corrupción. ¿Cómo es posible que la carretera costanera, que no existe y que no tiene por qué estar en el presupuesto de reconstrucción, está? Cuando ese dinero debió ir a agua potable y alcantarillado de las zonas afectadas de Simbilá, Bajo Piura, y también la reconstrucción de la carretera de la Sierra. Mira, hay un proyecto que ya está dentro del programa y no sé por qué el gobierno regional no lo impulsa, que lo ha presentado un comité consultivo del Chira Piura y del Ministerio de Agricultura, que son 4 componentes.
El primero es la arborización en la parte alta de la sierra, porque hay una deforestación terrible. Aquí en el Perú se deforesta 28.000 hectáreas cada año, y en los últimos 5 años se han deforestado 500.000 hectáreas y no se ha reforestado nada. Estos 4 componentes tienen un presupuesto de cerca de 5.228 millones. Recuerda que el presupuesto para la reconstrucción es cerca de 7.500 millones. Esto es la solución, es la solución. Es caro, pero es la solución. ¿Por qué? Porque en el primer componente, después de la arborización, te permite construir 4 polders. Los polders son una especie de reservorios alternativos. Cuando hay lluvias en la parte de la sierra, y podemos estar a un nivel de, por ejemplo, 3.500, entonces viene el agua, ingresa a estos polders, se quedan reservados el agua, y el agua ya a la ciudad baja a un nivel de 1.700, que es lo que se soporta, y luego el encauzamiento y la salida al mar. Y esos reservorios a través de esos polders van a servir de abastecimiento de agua cuando haya sequía. Entonces, esta es la solución. Está planteada, está incorporada dentro del presupuesto de la reconstrucción, pero no entiendo por qué el gobierno regional está haciendo otras obras pequeñas y no impulsa esto. Nosotros lo vamos a impulsar. Y aquí está, yo creo, lo principal de la reconstrucción, y luego viene pues el tema de las carreteras, las pistas, la reconstrucción de los colegios, los hospitales, el proyecto de agua potable alcantarillado, los sistemas de drenaje pluvial. Drenaje pluvial tiene que haber en todas las ciudades, y no va a suceder lo mismo de siempre. Llueve y colapsa el sistema de alcantarillado. Entonces, no solamente es cuestión de reconstruir el tema físico, la infraestructura, hay que reconstruir las instituciones, hay que reconstruir el sector educación, plagado de corrupción, en donde hay testimonios, correos electrónicos que involucran al propio gobernador y a la gente que él llevó así, sin concurso, a dedo, y que está comprometida. Hay que declarar en reestructuración el sector salud, que es un desorden tremendo. No hay una autoridad única, ¿no? Hay que el sector, por ejemplo, agricultura, el sector producción, el sector pesca, en donde hay una recentralización de funciones. Con la descentralización se había avanzado, y hoy el gobierno regional no solamente se ha llevado competencias, sino que es el que decide el futuro de la región. Es él, Lima, la autoridad regional, quien decide qué se tiene que hacer, qué proyectos se tienen que hacer, cuando el destino de las regiones debemos hacerlo nosotros mismos. Y el gobierno tiene que poner el presupuesto y no manejarlo a su antojo una persona que ha sido designada a dedo por el presidente de la República, y en donde vemos de que esto no está funcionando. Entonces, tiene que haber un replanteamiento del proceso de reconstrucción. El propio señor Vizcarra vino y dijo, hay 10.500 millones de soles y no se ha avanzado ni el 10%. Mira lo que ha pasado con los 4 hospitales de Ayabaca, Huancabamba, Huarmaca y Los Algarrobos. Fueron observados por la Contraloría por sobrevalorización. Entonces, la corrupción ahora llega hasta los servicios básicos. Eso, la verdad, es Candidato, preocupante, ¿no? Ha cumplido su tiempo. Solamente una pregunta sobre el tema de reconstrucción. ¿Qué proyectos u obras usted continuaría del gobierno de la gestión actual, y qué obras o proyectos detendría u observaría? Como te digo, este tema es fundamental. Este proyecto que ha sido elaborado multidisciplinariamente, Chira Piura, Ministerio de Agricultura, incluso con especialistas del Banco Mundial, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, es un esquema bien hecho. Esta es la solución definitiva para evitar inundaciones y que los agricultores se puedan ver afectados. Esta es la solución. 5.228 millones. Primer componente, 2.639 millones. Segundo componente, 1.728. Tercer componente, 831 millones. Y el cuarto componente, 30 millones. Esta es la solución. Y no entiendo por qué el gobierno regional no habla de esto, por qué no presiona, porque muy entusiasmados están embarcados en el tema de la costanera, que es una obra importante, pero no tiene que ver nada con el tema de cómo proteger a las ciudades de las inundaciones. Y luego, algo que está ligado a esto, es restablecer los servicios de alcantarillado, de agua potable y de la infraestructura dañada, las carreteras. O sea, hasta el momento no se ha iniciado la reconstrucción. Lo que vemos en la ciudad en forma desordenada es rehabilitación.
Mira, la Chulucanas se ha abierto y se ha vuelto a construir 3 o 4 veces, gastando por cada vez que construyen 1,5 millones, cuando ahí el Hospital Santa Rosa les está pidiendo 500,000 soles para poder comprar equipamiento básico para atender a los niños. Hay que priorizar el sector salud. Entonces la reconstrucción tiene que tener como centro el ser humano. El ser humano, no es cuestión de hacer obras por hacerlas. Vamos a continuar en esta exposición de ideas del candidato Johnny Peralta de Seguridad y Prosperidad y vamos a dar paso al siguiente tema. Muertes maternas, embarazos adolescentes, violencia contra la mujer y las poblaciones vulnerables, pobreza y desnutrición crónica. Sobre este tema de brechas, tiene también 5 minutos para hacer su exposición, candidato. Adelante. Estamos hablando más o menos del concepto de equidad y igualdad de oportunidades. Así es. Ya, permítanme tomar un vasito con agua, porque dicen que Cutivaló no pone agua, pero sí pone. Y no voy a necesitar un vaso para poder explicar esto. Ese es el problema cuando no se conoce la realidad, no se tiene planes, y es un indicador que no va a ser un gobierno sólido. Mira, el tema de equidad y igualdad de oportunidades tiene que ver con que las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley y que las mujeres tienen las mismas oportunidades en los programas sociales, en el empleo, en la educación, etcétera. Por ejemplo, indicadores como el embarazo adolescente. 15.5% es el indicador de Piura. Tenemos que hacer algo para evitar eso. Esas personas tienen que estar estudiando. La deserción escolar o el analfabetismo está por encima del 15%. Y eso tiene que ver también con la desigualdad entre las mujeres y los hombres. El analfabetismo de los hombres tiene 8% en la parte rural y en las mujeres en más del 15%. En la muerte materna estamos en 11%. ¿Qué tenemos que hacer? Invertir. Así como se atiende a los hombres, también tiene que haber una política de atención para que las mujeres no mueran cuando están haciendo el parto. La violencia contra la mujer, el feminicidio. Y yo tengo aquí algunos indicadores, por ejemplo, en el departamento de Piura, en el año 2017 hubieron 2.959 casos de violencia. Y hay algunos que no han sido denunciados. Y mira cuáles son los distritos en donde más violencia se da. Piura, Talara, Sullana, Paita, Sechura, Huancabamba, Chulucana, Sayabaca. Y solamente se ha atendido, Carlos, de estos 2.959, el 29%. Los demás ha quedado impune. Entonces, aquí tiene que haber una política en donde tiene que participar la Fiscalía, la Policía y otras instituciones. Entonces, el acceso a los programas sociales, el empleo. Hay una política de que solamente las mujeres deben trabajar y no los hombres. Por ejemplo, yo participé mucho y apoyé el programa Construyendo Perú, que son obras comunitarias en donde trabajan las personas que viven en lugares donde se va a hacer la pequeña obra, y el 80% o 90% eran mujeres. Y cuando, por ejemplo, se va a hacer una obra, municipalidad o gobierno regional, y las mujeres van a pedir trabajo, no le dicen, no, aquí lo que queremos son hombres. No, pues todos somos iguales. Y hay mujeres que se están formando, que están preparadas. Acceso a la educación, a la capacitación. Que los partidos políticos le den oportunidad a las mujeres, que no solamente sea necesario y una obligación el 30%. Hay que ir más allá. En los sectores sociales, en las dirigencias, en el Parlamento, en los municipios, en el gobierno regional, en el empleo, Carlos, en el salario. Tiene que haber, lamentablemente, creo que se aprobó en el Parlamento, en donde el sistema remunerativo tiene que ser igual función, igual remuneración, en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres. No es posible que algunos empresarios, cuando la mujer está en estado, las botan, las expulsan del trabajo. Eso no puede suceder. A esos empresarios se tiene que sancionar y se tiene que denunciarlo. O sea, una mujer que concibe a un niño no puede ser motivo de despido. Entonces, todas esas brechas que se le llama y todas esas inequidades, esas desigualdades, esos abusos, y por otro lado tiene que haber una política educativa desde la época escolar para detectar, porque la violencia surge cuando un niño ve que el papá le pega a la mamá y ese niño va a hacer lo mismo. Entonces tiene que haber una política educativa desde el hogar y también un equipo de psicólogos que desde cuando el niño entra a inicial puedan detectar qué traumas psicológicos tiene ese niño para que pueda ser tratado ahí. Porque un niño que ve
que el papá maltrata a la mamá, ese niño va a hacer lo mismo. Y es ahí en donde vienen los problemas de la violencia y el feminicidio, ¿no? Hay candidatos aquí en Piura que están comprometidos en casos de violencia contra la mujer. A la mujer hay que tratarla como ni con un pétalo de la rosa. A la mujer no hay que golpearla. A la mujer no hay que maltratarla. Si tú propones hacer una ciudad bonita, entonces a tu esposa tienes que tratarla bien y tratarla también bonita y no maltratarla. Y eso es lo que nosotros venimos impulsando y vamos a aplicar una serie de programas y políticas que van en el sentido y en el diagnóstico que yo te acabo de plantear, ¿no? Una pregunta al respecto sobre este tema de brechas, candidato, tiene que ver con las metas. El gobierno, la próxima gestión termina en el 2022. ¿Cuál es la meta que plantea Seguridad y Prosperidad? ¿En qué indicador? En los principales, muertes maternas, embarazos adolescentes y pobreza y desnutrición crónica. Ya, mira, en el tema de embarazo adolescente tenemos un indicador del 15.5%, que es la línea base que vamos a recibir. Nosotros estimamos que ese embarazo adolescente lo podamos reducir después de 4 años mínimo al 10%, ¿no? Mínimo, perdón, sí, al 10%. En el caso de la muerte materna, las muertes maternas antes se daban en la parte rural, ahora se están dando acá en el sector urbano, lo que significa que no se está atendiendo adecuadamente en los hospitales. Vamos a invertir el 70% en salud y educación, de tal forma que esa brecha o ese indicador de muerte materna del 11%, nosotros estimamos que lo podemos reducir entre 4 al 5%. Ese es el compromiso. No es fácil, ¿ah? Luego, la anemia, y que tiene que ver también con la mamá, ¿no? Una mamá que está desnutrido, el hijo va a ser también desnutrido. Entonces, la anemia, que está en promedio en la región en 45%, pero hay regiones, hay lugares, por ejemplo, como Zapillica, como Carmen de la Frontera, como Tambo Grande, en donde el indicador de la anemia está por encima del 75%. Entonces, la anemia del 45% en promedio, que va a ser la línea base, nosotros tenemos que bajarla a un indicador de 15%. Eso es lo que nosotros nos estamos comprometiendo. Bueno, y así, hablamos ya del embarazo adolescente, la mortalidad materna, de la violencia contra la mujer. Hacer programas, como te digo, educativos, programas en donde, que tiene que ver, bueno, con la legislación en el caso del Parlamento, con la finalidad de castigar a las personas, ¿no?, que maltratan a la mujer, pero también tiene que haber, y eso lo hemos coordinado con el candidato a la alcaldía, porque le corresponde hacer unos centros, no refugios, ¿no?, que es una palabra que suena mal, sino centros, hogares de las mujeres que son maltratadas, que son golpeadas, pero tiene que haber un equipo de abogados que asesore a las mujeres para que los pueda denunciar estos casos. Eso es lo que pasa acá, que la mujer es maltratada, es golpeada, y a veces porque no tiene un empleo. Ese es otro tema, el empleo. Muchas mujeres sufren el maltrato, no abandonan al marido, no lo denuncian, porque sencillamente no tienen un empleo y no tienen solas cómo darle la educación y alimentar a sus hijos. Ese tema es importante. Vamos a dar pase a los comentarios del público. 950-210-464. Tenemos una llamada telefónica a esta hora. Muy buenos días. Su nombre, por favor, y de dónde nos llama. Buenos días, en Radio Cutibalú. Mi nombre es Pedro Vilches, de Castilla. Señor Pedro, adelante. Mire, señor candidato, quisiera decirle, bueno, sobre las obras que están haciendo, hacen y deshacen, por decir, en el caso de la avenida Chilcanas, que les escuché, y así como otras más, que las hacen y las vuelven a rehacer, ¿no? Ese es un dinero que prácticamente malgastado. ¿Por qué? O sea, ¿qué planteamientos? O sea, ¿qué castigo, qué sanción se le podría poner? Esa es una pregunta. Y otra, se habla de plagio de planes de gobierno en los diarios, ¿no? Y ¿cómo se llama? A Seguridad y Prosperidad, que es justamente el movimiento, le corresponde un 35.8%. ¿Qué explicación puede dar? Estamos que no pueden con mentiras, con acomodar esas cosas. Es ya la pregunta. Muchas gracias, señor Pedro Vilches, desde Castilla. La última parte no se entendió muy bien, pero creo que la idea de la pregunta ha quedado clara. Su respuesta, por favor, candidato. Bueno, respecto a la Chulucana, yo lo he manifestado. O sea, ahí hay un despilfarro, una falta de planificación, porque cuando se hace una obra, tiene que coordinar municipalidad, gobierno regional,
EPS Grau, las empresas de telefonía, las empresas de energía, y para que hagan una intervención consensuada, porque no es posible que el gobierno regional haga la pista y luego la EPS Grau vaya, la rompa para poner el sistema de alcantarillado, o vaya luego la empresa de energía o de telefonía a romper la pista. Entonces, estos son temas que ya están siendo investigados y están siendo denunciados. Ayer, en el Congreso, se ha formado una comisión investigadora para ver este escándalo del Alto Piura. Yo lo denuncié en el año 2008. Me hicieron toda una campaña mediática, millones de soles para tildarme del traidor del Alto Piura, para callarme. Ellos pensaban de que la población no se iba a dar cuenta. La verdad sale, 500 millones de soles solamente para construir 2 kilómetros de túnel es un escándalo, de 13 kilómetros, no hacer la represa. Ahora, sobre el tema de los plagios de planes, no sé de dónde ha salido esto, me imagino que es en El Tiempo, porque es en El Tiempo el único diario que inicia una contracampaña contra nosotros, ¿no? El diario El Tiempo tiene su candidato, y si está en contra nuestra, está en contra mía, que ya se sabe, por los titulares, todo en contra del Movimiento de Seguridad y Prosperidad. Ese día dijeron, gastan mucho en paneles, y sacaron un panel de la campaña pasada. Nosotros no tenemos ni un panel, ni un panel. Y luego, no sé de dónde salió ese 35.8%, ese plan de gobierno yo garantizo que lo hemos hecho con Coreplan, que es un equipo de profesionales que lo hemos formado desde hace 6 meses y lo hemos venido trabajando. Muchas gracias, candidato. Solo para comentarle a nuestros oyentes y a nuestros seguidores, el candidato de Avanza País, José Feria Madrid, todavía se encuentra ausente, por lo tanto nosotros continuamos con esta exposición de ideas. Vamos a ir a una pausa y volvemos aquí en Cutibalú Electoral. Elecciones regionales y municipales 2000. Son las 9 de la mañana con 33 minutos, estamos de regreso ya en este prácticamente último bloque de esta exposición de ideas del candidato de Seguridad y Prosperidad, Johnny Peralta, quien postula al gobierno regional de Piura. Finalizamos con este último tema que tiene que ver con el equipo de gestión y los próximos funcionarios. ¿Quiénes son las personas que lo acompañan actualmente en esta campaña electoral? Pero también quiénes podrían ser sus próximos funcionarios, gerentes, directores de los diferentes sectores del gobierno regional. Tiene 5 minutos para exponer, candidato. Adelante. Ya, bueno, lo único que quería complementar era, como te digo, yo he tenido experiencia en el sector privado, en el sector público fui regidor, fui funcionario municipal, practiqué en la dirección de presupuesto del gobierno regional, gerente en la empresa Electronoroeste, he sido parlamentario 10 años, presidente de la Comisión de Presupuesto 2, me permitió gestionar recursos por más de 500 millones de soles para hacer diversas obras acá, gestionar recursos, o sea, no ejecutarlas. Y ustedes pueden ver mi hoja de vida, yo llevo más de 20 años en la gestión pública y nunca he tenido ni una denuncia en la policía, en la fiscalía y en el Poder Judicial. La única denuncia que he tenido fue la denuncia, una querella que me planteó el señor Bertini, asesor del gobernador regional, por haberle dicho que era un inepto, un incapaz,
por como presidente del Chirapiura haber dejado que el río se desborde, porque es su función. Me creyó. Le ganamos en la primera instancia, pero sin embargo apeló. Eso es lo único que tengo. Y el diario El Tiempo, en una carátula, en una portada pone: parlamentarios bajo la lupa del Poder Judicial. Todos demandados 13 años de prisión, 30 años de prisión. Johnny Peralta, denunciado por querella y la ganó. Y me ponen en ese mismo paquete. Y esa es la contracampaña que viene haciendo el diario El Tiempo. Bueno, nosotros formamos desde hace más de 6 meses un equipo que le llamamos el Coreplan, la Comisión Regional de Plan de Trabajo, de Plan de Gobierno, que la presidía en ese entonces todavía no candidato Pablo Segarra, que era decano del Colegio de Arquitectos, y con él hemos venido trabajando con un equipo de profesionales y hemos lanzado, por ejemplo, una propuesta respecto a un sistema de trenes, a un tren que le hemos llamado Transpiura, que muchos dicen es irrealizable. Hemos tenido tren en el siglo pasado, lo hemos tenido, y los piuranos de esa fecha trajeron a franceses para hacerlo. Hemos formado un equipo técnico, y ese equipo técnico lo preside el doctor Renan Bujorges. Es doctor en economía y en la Universidad de Sorbona. Él actualmente es gerente del tramo del tren del tramo inglés del túnel de la Mancha hasta Londres. Él está presidiendo el equipo de trabajo. Hemos propuesto, por ejemplo, construir depas, departamentos, para cerrar la brecha de déficit habitacional en los jóvenes, porque el programa Mi Vivienda y Techo Propio le impide a los jóvenes acceder. ¿Por qué? Porque no están en planilla, el banco no les presta. Entonces mi depa va a permitir que los jóvenes de 18 a 35 años puedan acceder. Tenemos arquitectos, ingenieros. Ahí está encargada del proyecto la arquitecta Patricia Seidova, que tiene maestría en desarrollo urbano y es especialista en proyectos inmobiliarios. Y así hay especialistas en diversas ramas, en los diversos proyectos que hemos elaborado. Pero yo te puedo decir de que, bueno, tampoco no podemos robarle la primicia, porque entiendo que hay un colectivo que están invitando a un debate, la Cámara de Comercio, incluso está, creo, Cutibalú, creo que va a ir Lucho Lozada, que yo lo invité para que nos pueda exponer sobre el tema de la anticorrupción, pero lamentablemente no fue a nuestra invitación. Y ellos también están preguntando lo mismo. Entonces, para no robarles el show y la primicia ya, pero yo sí te puedo decir que nuestros gerentes va a ser gente profesional, especializada, honorable. No va a pasar lo que ha pasado hoy día en el sector de educación, donde el gobernador puso a dedo y ratificó a un señor que hoy día está investigado por actos de corrupción, como es el señor Periche. En el caso de Javier Atkins, puso a un contador de Lima, que al final resultó que tenía su título que era falsificado, que era de Azángaro. Eso no va a pasar. Acá nosotros tenemos y otra cosa, todos van a ser de Piura, porque por ahí hemos escuchado un candidato que dice que va a traer gente de Lima. No, acá hay piuranos, hay universidades, hay profesionales con experiencia y honestos. En nuestro gobierno, nuestra gestión, los funcionarios van a ser piuranos, porque nosotros sí creemos en los piuranos, no solamente de Piura Capital, de todas las regiones, de Sullana, de Chulucana, de Sechura, de Yabaque, Huancabamba. Tenemos una llamada telefónica a esta hora. Muy buenos días, su nombre, por favor, y de dónde nos llama. Saludos al señor candidato Johnny Peralta. ¿Cómo está? Mire, quiero hacerle que nos haga una aclaración. Bueno, yo escucho la radio casi muy seguido y porque tengo tiempo. Bueno, mire, él ha mencionado la palabra polder. Ya yo entiendo a qué se refiere, pero que la haga en términos más comunes para que nuestros campesinado, nuestro pueblo la entienda mejor qué cosa quiere decir polder. Pero yo sí la entiendo porque se refiere a las represas, que casualmente yo soy uno de los que estoy bastante reclamando esta realización de estas mini represas, le digo yo, en el Alto Piura, porque son muy necesarias, que ya se ha expuesto los beneficios que traerían estas represas. Una recomendación más, en caso que llegara el señor Johnny Peralta a la gobernación, que evite poner compañías con nombres recién adaptados a sus, ¿cómo se llama?, a sus empresas.
empresas, porque estas empresas ponen nombres recientes y después salen con que falló esto, que falló el otro, que el expediente estuvo mal hecho, y esto ya debe dar vergüenza, porque ya esto de los expedientes ya hacen, para eso, como dice el señor Johnny Peralta, acá en Piura tenemos buenos profesionales, ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros de hidráulica y todo ello. Muchas Eso gracias. que quería hacerle la aclaración al señor Johnny Peralta. Bueno, ojalá tenga suerte. Gracias. Muchas gracias, señor, por ese interrogante. Su respuesta, candidato. Muchas gracias. Reafirmo, los gobernantes futuros a partir del 1 de enero van a ser piuranos. Van a ser piuranos y van a ser convocados. No va a haber carnetización. O sea, el equipo del plan de gobierno, y eso ya lo saben, no necesariamente van a ser funcionarios. Si están ahí es porque están colaborando por un plan de gobierno, pero no están ellos pensando en tener un cargo. Eso se les ha manifestado, y hay personas que no necesariamente han estado en el Coreplan, que no necesariamente son del movimiento, pero tienen que ser convocados. Hay que convocar a todos, hay que convocar a todos los piuranos que puedan ayudarnos con sus conocimientos, con su experiencia, con su ética y honorabilidad. Los polders son, como dijo bien el señor, mini reservorios. No es como Puechos, por ejemplo, no es como San Lorenzo, son mini reservorios transitorios que está pensado hacer, creo que 4, 15 o 5 polders arriba, para que cuando venga una crecida de cerca de 3.000, ¿no? En la parte alta, ¿no? Se pueda controlar y se pueda reservar el agua ahí, y entonces el flujo del agua en la parte baja, en la ciudad ya baja y llega a 1.700, que es lo que puede resistir. Entonces, esos polders son mini reservorios, no son reservorios como los que tenemos actualmente, en donde se represa el agua, y esa agua represada evita la inundación, el desborde, y también puede servir para abastecer el agua y ampliar la frontera agrícola. Luego, sobre los consorcios, tiene razón. La mayoría de obras que se están haciendo son las mismas empresas que forman consorcios con otras empresas, le ponen de nombre distinto, pero cuando usted va a investigar qué empresas son las mismas empresas. La ley lo permite. Hay que proponer modificar esa ley. Cuando una empresa quede mal, hay que denunciar al dueño de la empresa para impedir que ese señor pueda volver a concursar con su misma empresa, con otra o a través de un consorcio. Eso es parte de la política anticorrupción que nosotros vamos a impulsar. Candidato, vamos a leer algunos comentarios que nos dejan en nuestra transmisión en Facebook. Lo primero es, ¿qué funcionarios actuales mantendría? Que tiene que ver con lo de equipo de gestión y próximos funcionarios. Y también, ¿qué funcionarios de gestiones anteriores llamaría? Bueno, de los actuales del gobierno regional se van todos. El primero que se va es el señor Bertini. Ese señor tiene que irse, y es más, cuando vayamos no queremos encontrarlo, porque ese señor va a tener que responder en otras instancias lo que ha venido haciendo. Así que todos los funcionarios que han llegado con el señor Reinaldo Gilbeck, y es más, incluso con el anterior, se van. Y se va a hacer una evaluación de todas esas personas. Y aquellos que tengan procesos y denuncias, no los vamos a aguantar como se ha venido haciendo hoy. Todos los procesos administrativos han dejado que prescriban. Entonces, cuando yo fui parlamentario, aprobamos una ley, y incluso el señor Bertini la Contraloría lo inhabilitó por 4 años, y él presentó un recurso en el Poder Judicial, y la Sala Civil acaba de dejar sin efecto ese recurso que él presentó, y sin embargo el gobierno regional, el señor Gilbeck, no ejecuta ese mandato judicial de inhabilitación, y el señor continúa ahí como asesor. Entonces, no vamos a gobernar con asesores corruptos, no vamos a proteger a funcionarios. Mire, el río se salió, hay actos de corrupción, y el gobernador regional protege a esos funcionarios. ¿Cuántos funcionarios han sido destituidos por el desborde del río o por tanta obra mal hecha, detenida, sobrevalorada? Ni uno. Bien. Acá no vamos a defender a nadie, acá nosotros vamos a denunciar al funcionario y a la empresa que cometa delito o no cumpla con el contrato y sus funciones, ¿no? Muchas gracias, candidato, por haber estado aquí en Cutivalú Electoral. Les agradecemos también a nuestros oyentes, y solamente para comentarles, el candidato Johnny Peralta va a venir a una entrevista el día martes, si no me equivoco, este martes que viene.
¿verdad? Sí, Martes yo 28. vengo a toda la entrevista que me inviten. Y no te olvides pues que mi símbolo es el arbolito, el Martes, árbol. Martes Y 28 que marquen tenemos los entrevista 4 con el árboles. candidato Johnny Peralta. El día lunes es día de debate y mañana tenemos entrevista con el candidato Robert Sánchez, quien postula al distrito de Castilla. Esto ha Con sido el todo árbol por hoy, también. 9:45 de la mañana. Esto ha sido todo por hoy en Cutivalú Electoral. Muchas gracias, permiso. Muchas gracias, Carlos. Y muchas gracias a Cotibalú.